Hola, buenos días hermanos. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Créanme que me resistí todo lo que pude para no hacer esta grabación porque no me gusta mi voz, no me gusta mi cara en las fotos ni en videos, pero no tuvimos otra opción. Pero gracias a Dios por la tecnología que por lo menos podemos estar teniendo reuniones y enseñanza por este medio. Y pues vamos a orar para que en esta mañana el Señor hable por medio de su palabra y podamos tener bendición. Gracias te damos, Señor, por esta mañana, gracias por tu bendición, gracias porque tú siempre nos oyes y porque tú, Señor, eres propicio a nosotros en todo cuanto necesitamos, pedimos. Tú eres el que hace maravillas en nuestras vidas y tú eres el que vuelves nuestro corazón a ti. Te rogamos, Dios, que en esta mañana hables a nuestro corazón, que tu palabra sea puntual a lo que necesitamos. Te pedimos, Señor, que tú unjas tu palabra para con nosotros en esta mañana, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Tenemos que hemos estado viendo varios pasajes muy importantes, pasajes que todos deberíamos de conocer, y pues vamos ahora a ver el pasaje asignado del día de hoy, es 1 Samuel 3, aunque creo que es muy importante también los capítulos 1 y 2. A mí me gusta mucho siempre la idea de tener un contexto de todo, y creo que a Dios también le gusta bastante la idea de tener un contexto. Dios siempre nos pone el origen de las cosas para que nosotros podamos saber el trasfondo y podamos ponernos en perspectiva. Por ejemplo, cuando nos habla de Pablo, no nada más aparece en la escena, es un personaje muy importante y podemos saber por las cartas del mismo Pablo y por registros el tipo de persona que era Pablo, por ejemplo, su educación, su ciudad natal, incluso en contraste con los discípulos de Jesús podemos ver su educación. También podemos, por ejemplo, ver el nacimiento de Juan el Bautista, su origen, cómo fue el anuncio de su nacimiento. Entonces vemos que para Dios es muy importante darnos el origen para ponernos en contexto. Y es que Dios sabe que nos empezaremos a hacer preguntas respecto a los orígenes de todo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería de nosotros si Dios no hubiera plasmado el origen de nuestro mundo? Estaríamos teorizando absurdos como que la masa se concentró en un tamaño como de la cabeza de un alfiler, hubo una gran explosión y de ahí vinieron los planetas y entonces se formó la vida y después los monos y después, voilà, vinimos nosotros. Y pues parece tan ridículo como el pensamiento azteca o los mitos babilónicos de la creación, pero pues le ponemos millones de años y le ponemos terminología rara y ya tenemos ciencia. Pero el origen es importante no solo para tener un contexto, sino para meditar en lo que Dios ha hecho por mí y para mí. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti y para ti? ¿De dónde te sacó? ¿En qué momento vino a tu vida? ¿En qué momento hizo clic el Evangelio? Porque la mayoría de nosotros escuchamos el Evangelio una, dos, tres, hasta 7 veces, pero llega un momento en que la palabra se hace carne en nuestro corazón, entendemos y entonces podemos venir al arrepentimiento y a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si yo olvido cuando fui niño, cuando mi papá nos dejó, que no teníamos dinero y que el Señor llegó a nuestras vidas, nos rescató, nos fue proveyendo milagrosamente, si yo olvido todo eso, pues puedo perder mi agradecimiento por Dios, puedo tender a ver a los demás por encima del hombro y menospreciar a los demás. Y de todos los personajes importantes en la Biblia, Dios nos pone el origen. Por ejemplo, Dios pone el origen de David, el tataranieto de una
ramera, nieto de una extranjera, y ambas cosas eran abominación para el pueblo de Israel. De un pueblo pequeñísimo de la tribu de Judá, un niño menospreciado por su familia, menospreciado por su padre, el que cuidaba las ovejas, el que no contaba. Y cómo es que Dios lo fue llevando, formando hasta hacerlo el gran rey de Israel. Me gusta como dice en 2 de Samuel 23:1 que nos leía el pastor, aquel varón que fue levantado en alto. Y cuando dice eso es más que certero. David no se levantó, David fue levantado en alto. David no se ganó el ser rey. David fue puesto como rey por causa de la unción de Dios. Y vemos que David no lo olvidó, no olvidó su origen, no olvidó sus penurias, incluso en sus últimas palabras, cuando el rey David dice, Dios que me ha librado de todas mis aflicciones, de todas mis angustias, y así vivió, teniéndolo todo, pero no olvidando de dónde provino todo, de la misericordia y de la gracia de Dios. Y pues también Dios pone el origen de un personaje tan importante como Samuel. Samuel fue el último de los jueces, él fue el hombre de la transición, con él termina unos 200 años del periodo de los jueces, que empezó con la muerte de Josué y termina con este hombre que considero que fue el más importante de todos los jueces. La mayoría de los jueces fueron jueces militares, pero Samuel fue un juez piadoso, un juez puesto por Dios como profeta para dar dirección y guía a su pueblo. Entonces, vamos a ver algunos versículos, no vamos a leer todo por lo extenso del asunto, solamente algunas cosas claves que yo quisiera comentar más adelante. Vamos a leer 1 de Samuel 1, voy a leer del 1 al 2. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y él tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Versículo 8. Y Elcana su marido le dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Versículo 11. Está hablando Ana, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron, y se fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Luego el 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Vemos entonces cómo es que Ana pide a Samuel, Samuel es concedido, y ella lo dedica en el templo. El capítulo 2 comienza con lo que es conocido como el Cántico de Ana. Tiene 11 versículos, entonces vamos a mencionar eso después, pero vamos a leer el versículo 12 del capítulo 2. Dice, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Versículo 17, era pues muy grande el pecado delante de Jehová de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Voy a leer del 22 al 26. Desde el 19 hasta el 26 dice, y le hacía su madre una túnica pequeña,
y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena vuestra fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y voy a ir un poco para atrás, leer el versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Vemos entonces cómo es que el joven Samuel estaba ministrando delante de Dios, mientras que los hijos de Elí, que eran los sacerdotes, Ofni y Fines, estaban haciendo cualquier otra cosa excepto servir al Señor. Y entonces llegamos al capítulo 3. Voy a leer lo que considero central y lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles. Y después lo vamos a comentar todo con un poquito más de detalle. Samuel 3:1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Vemos entonces que Samuel es llevado al templo, fue dedicado, y en repetidas ocasiones menciona que Samuel ministraba a Jehová, que Samuel era ministro de Dios, que Samuel servía e iba creciendo y era acepto delante de los hombres y delante de Dios. Pero hay algo que aquí no cuadra. No cuadra que estos hombres eran impíos con la misma educación que había recibido Samuel. Entonces, ¿qué es lo que era diferente? ¿Por qué el corazón de Samuel era recto y los hijos de Elí eran perversos, eran impíos y no tenían conocimiento de Dios? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué hizo la diferencia? Primero me gustaría empezar hablándote de lo que no cambió, de lo que no fue diferente para Samuel y para los hijos de Elí, Ofni y Fines. Primero que nada, no cambió el padre. Aunque Elí no era el padre biológico de Samuel, ciertamente Samuel creció como si lo fuera. Creció bajo su tutela, bajo su instrucción, y pareciera que no fue la mejor. Podemos ver en el capítulo 3 cómo es que Samuel respetaba a Elí como padre, pero también podemos ver cómo Ofni y Fines ejercían el sacerdocio y cómo su padre aparentemente no tenía la firmeza para aplicar disciplina. Y si no tenía la firmeza y la disciplina, pues, ¿qué va a tener paciencia de estar educando a un chamaquito de 3 años? Realmente sería muy difícil pensar que Elí fuera decisivo para el ministerio y para la conducta, para la trayectoria de Samuel. Vemos que tampoco cambió el ambiente. Ofni y Fines crecieron en el templo, crecieron al lado del tabernáculo de reunión, crecieron entre ritos, entre ofrendas, crecieron escuchando la ley cada sábado, y hemos escuchado que un cambio de ambiente creará un cambio de resultado en la manera de pensar de un chico, en la manera de actuar, y yo pienso que eso es parcialmente cierto, pero me gustaría que meditáramos en las diferencias. Cuando un criminal nace en una familia de criminales y así crece, empieza viendo la conducta criminal de su padre o de sus padres,
empieza escuchando, aprendiendo operaciones y finalmente se involucra en acciones criminales, se involucra en asesinatos, en secuestros, en extorsiones. Y cuando nace un niño en una familia cristiana, crece viendo personas que en la iglesia son muy amorosas y muy cooperadoras, pero también en casa reciben mensajes confusos, viendo personas que critican, que no están de acuerdo, que no comparten, que no están contentos de trabajar con aquel o aquel hermano, escuchan de rencillas, de rencores, y luego cuando crecen, tristemente la estadística nos dice que la mayoría no se involucran en la iglesia. No estamos hablando de esta iglesia, obviamente estamos hablando en general, estamos hablando de la iglesia en el mundo. Los chicos no están involucrándose en la iglesia. Cada vez menos y menos vemos jóvenes en las iglesias y cada vez más, como nos dicen los hermanos que viven en Estados Unidos, las iglesias están llenas de viejitos. A un chico no se le obligará a ir al club de jóvenes, tampoco se le pedirá que vaya a las reuniones de oración, si acaso irá a las reuniones dominicales. Hay veces que nos toca el aseo en la iglesia y los hijos están en la casa durmiendo. Si a un papá le toca participar en algún ministerio, como en el de los taquitos, rara vez verás a los jóvenes sirviendo taquitos o cobrando. Y es una tristeza que no podamos enseñarles a vivir la vida cristiana, porque cuando se llenan de información, lo único que pasa es que los vacunamos con esa información. Están vacunados ya contra el Evangelio, porque lo han escuchado tantas veces que no hace mella en su corazón. Pero vemos que la iglesia no tiene la fuerza para tener peso en sus vidas y cambiar sus decisiones, porque lanzamos mensajes confusos acerca de cómo vivimos, nuestro actuar y la falta de involucramiento de los jóvenes en la vida de la iglesia. Si tu niño tiene 3 años, pues obviamente no puedes esperar que se levante solito a las 6:30, 7 de la mañana, que se vista, que se haga su huevito revuelto. No esperas que se sube al carro y que se vaya a trabajar. Si tiene 3 años, bueno, nosotros le despertamos, lo vestimos, le escogemos su ropa, le hacemos su huevito revuelto. A veces hasta hay que darle de comer en la boquita, lo subimos al asiento trasero del carro y no lo llevamos a trabajar, lo llevamos a que aprenda, lo llevamos a que se forme y esperamos a que madure para que entonces él empiece a tomar sus propias decisiones cuando vemos que ya tiene la madurez para hacerlo. ¿Por qué no hacemos lo mismo por nuestros hijos en el área espiritual? ¿Por qué pensamos que van a orar solitos? No van a orar solitos. Tenemos que orar con ellos. ¿Por qué pensamos que van a leer su Biblia solitos? No lo van a hacer, no van a meditar en la palabra de Dios solitos. Tenemos que comenzar a leer la palabra de Dios con ellos constantemente. A veces lo hacemos una vez cada mes, una vez cada que se nos ocurre, una vez cada vez que hay problemas en casa. Pero tenemos que estar al pendiente, tenemos que estar cantando con ellos, orando con ellos, leyendo la Biblia con ellos, llevándolos al club de jóvenes, llevando a las reuniones de oración, involucrándolos en los ministerios, aunque sean ministerios eventuales que nos llegaran a tocar, como la recepción en la iglesia los domingos, como el ministerio de taquitos u otras cosas que se desarrollan en la iglesia. El pastor tiene la visión de que todos participen, no solo para que tú seas beneficiado y seas bendecido, sino para que tú enseñes a tus hijos a involucrarte en los ministerios de la iglesia. Así sean pequeños, ellos deben de aprender que es necesario involucrarse en la iglesia. Ahora obviamente estás diciendo, bueno, mi hijo no tiene 3 años, mi hijo tiene 10 años, tiene 15, tiene 20, tiene 25 años mi hijo. Bueno, tal vez tenga 20 años biológicos, pero espiritualmente tal vez solamente tenga 3 años, o peor aún, tal vez ni siquiera haya nacido espiritualmente. Necesitan paciencia, necesitan amor, necesitan constancia y muy importante, necesitan
disciplina. Tú como padre de la casa, tú como madre de la casa, eres la que toma las decisiones y la que a final de cuentas tiene la responsabilidad y lo que va a dar cuentas delante de Dios. Ahí en 1 Samuel 3:13, Dios le está hablando a Elí, o está hablando de Elí, le está hablando a Samuel y le dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Y se me hace interesante que dice Dios que no les ha estorbado, pero en 1 Samuel 2, 23 y 24 sale Elí amonestando a sus hijos diciendo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Yo oigo de todos sus malos procederes. No, hijos míos, no es bueno lo que hacen. Entonces, ¿cómo es que Dios dice que no les estorbó? Sí lo intentó, pero, ¿sabes? Eso no fue suficiente. Elí les estaba tratando de convencer de sus malas acciones. Cuando hay veces que las palabras ya no son suficientes y hay que ejercer disciplina. Como espectadores, como terceras personas, es muy fácil para nosotros saber qué es lo que debió haber hecho. Retirarlos del sacerdocio. No podían estar en el sacerdocio bajo tales circunstancias. Sin embargo, solamente les recomendaba y los convencía. Eso se parece mucho a la forma de pensar el día de hoy, a las corrientes psicológicas modernas, que hay que hablar con los niños, hay que convencerles, ellos entienden, por supuesto que ellos entienden, y si no quieren, necesitan disciplina, necesitan entender que lo que no es correcto, y lo que deben de hacer, lo tienen que hacer. Y hoy veo muchas mamás y muchos papás tratando de convencer a sus hijos. No, papito, no le jales las colitas a tu compañerita. No, mi vida, no le hagas eso. No, mi cielo, no le pegues a tu mamita. ¿Cómo no le pegues a tu mamita? En la educación que yo recibí, tan pronto le levantas la mano a mamita y mamita te está dando 2 cachetadas. Y eso no se hace, punto. Pero vemos que el ambiente negativo es más fuerte que lo que debería ser el ambiente positivo, porque hemos convertido esto en una situación demasiado light, demasiado relajada como padres. No quiere decir que sea fácil, nadie dijo que sea fácil. Esto es una lucha y es una lucha espiritual, pero tú debes de entender que tu vida de oración y tu guianza como padre son fundamentales en la vida de tus hijos. Entonces, no cambió el padre, no cambió el ambiente, tampoco cambió el llamado. Ofni y Fines ministraban a Jehová, y vez tras vez, 3 veces, dice que Samuel ministraba a Jehová. En 1 Samuel 2:11 dice: el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Luego en el 2:18 dice: el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Chequen que ahora ya era un joven. Y luego en el 3:1 lo vuelve a decir, que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Entonces, fue llamado al ministerio, igual que Ofni y Fines, pero quiero que noten que el ministerio de Samuel no era tan relevante como el de Ofni y Fines. Tal vez solamente era el leñador, o el que acarreaba el agua, el que preparaba los panes de la proposición, no lo sabemos, pero dice que ministraba delante de Jehová. Entonces, vemos que no cambiaron ninguna de estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que hizo que Samuel fuera tan diferente? El primer cambio que yo veo es que tuvo un encuentro con Dios. Ya sabemos que en 1 Samuel 3, Dios llama a Samuel, y al tener este encuentro con Dios, su vida cambia totalmente. Pero entonces podemos decir, bueno, esto es injusto. ¿Por qué Dios no se le apareció a Ofni y a Fines? Y si hubieran tenido un encuentro con Dios, entonces pues ellos hubieran tenido una vida piadosa y ellos hubieran tenido una vida diferente.
Pero vemos el segundo cambio y pienso que ese segundo cosa que cambió fue el catalizador de la primer cosa que sí cambió, que fue que Samuel tuviera un encuentro genuino con Dios. Y cambió la madre. No sabemos quién fue la madre de Ofni y Fines, pero sí sabemos quién fue la madre de Samuel y tenemos suficiente información para ver algunas características del tipo de mujer que Ana era. Primero que nada, era una mujer de oración. Vemos como en 1 Samuel 1 dice que oraba largamente y cómo derramaba su corazón delante de Dios. Y tú puedes decir, bueno, oraba porque tenía necesidad, estaba en aflicción, no significa necesariamente que ella orara constantemente o que ella fuera una mujer de oración, pero pues es una pequeña prueba. Si tú no estás acostumbrado a orar, te reto a que ores media hora. No vamos a decir 1 hora o 2 horas, nada más media hora. No vas a poder. Porque si alguien está acostumbrado solamente a orar por los alimentos, el día en que quisiéramos tener un devocional y una super oración, sentimos que ya pasó media hora que estuvimos orando, nos levantamos de orar y apenas han pasado 10 minutos. Se nos hace larguísimo porque no estamos ejercitados en la oración. Dice la Biblia que Ana oraba largamente en presencia de Dios. Como segundo punto podemos ver que Ana era una mujer de fe. En el capítulo 1, versículo 18, dice que después de haber orado, se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Si quieren una definición práctica de fe, una actitud de fe es esta: orar delante de Dios, levantarte y olvidarte del asunto. No estar más triste, no estar más preocupada. Me gustaría decir que yo tengo esa clase de fe, pero a veces cuando he puesto mis cargas delante de Dios, me levanto y otra vez me echo las cargas y a seguir con el día. Pero Ana tuvo fe en que Dios se iba a ocupar del asunto y tuvo la certeza de que Dios le había escuchado. Podemos ver que era una adoradora. Tenemos lo que es conocido como Cántico de Ana. Son 11 versículos y vemos que fue parte de su adoración porque en el último versículo del capítulo 1 dice que adoró allí a Jehová. Así que esto está conectado. Esta fue su adoración para Dios por lo que ella había hecho con ella. También vemos que era una mujer piadosa. Me gusta este ejemplo de cómo ella reaccionó de una manera sumisa y piadosa, porque el sacerdote Elí la abordó de una manera bastante grosera, bastante fuerte, y sin siquiera saber cuál era la situación. Le dijo: ¡Hey, tú ebria! ¡Hey, borracha! ¡Digiere tu vino! Y si hubiera sido mexicana, peor aún, si hubiera sido morelense, ella le hubiera dicho: y bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Y tú por qué te metes? Ve la conducta de tus hijos y cuando arregles a tus hijos entonces vienes y me dices algo. Pero Ana responde con ruegos, con explicaciones y con el respeto debido a un hombre de Dios. Aunque no tenía las credenciales de un hombre de Dios, aunque su vida y la vida de sus hijos eran conocidas por todo el pueblo y no tenía las credenciales ni la autoridad moral para estar amonestando a nadie, Ana le responde de la manera que se esperaría de una mujer piadosa, y eso le ganó una bendición porque Elí le dice que el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Concibió Ana a Samuel a causa de su oración o a causa de la bendición de Elí? No lo sabemos y podríamos pensar que más bien fue a causa de su propia oración, pero sí podemos pensar qué hubiera pasado si Ana hubiera salido de allí maldiciendo y discutiendo y gritando. Cuando ella tuviera que regresar al templo a dedicar a su pequeño hijo y ponerlo bajo el cuidado del sacerdote Elí,
¿con qué cara lo hubiera hecho? Sinceramente, si yo me peleo con una maestra de mi hijo y después voy y se lo encargo, ¿con qué cara? Se me hace una situación bastante difícil. Y creo que ella actuó de una manera adecuada y eso hizo que ella pudiera tener un puente para la próxima vez que se tuvo que parar frente a este hombre y poder dedicar a su pequeño hijo. A veces nosotros somos explosivos, nos dejamos llevar por la ira, o a veces somos como jarritos de Tlayacapan, feos y sentidos, y nos ofendemos fácilmente y tenemos rencores, quemamos puentes, gritoneamos, insultamos, criticamos, creamos rumores, y sabes, a final de cuentas los perjudicados somos nosotros. Nunca sabemos cuándo vamos a necesitar de las demás personas. Nunca sabemos cuánto una persona nos puede ayudar o qué tan determinante una persona puede ser. Por más que menosprecies a esa persona que no tiene influencias, que no tiene conocidos, a veces esa persona justamente es la que te puede ayudar. En estos días recibí el apoyo de alguna persona que pues no me interesa tanto, pero resulta que tiene conocidos en el municipio y pues me ha estado asesorando un poquito acerca de cuándo podemos regresar y abrir el negocio, porque pues está un poquito fuerte el asunto de las multas y que te vaya a caer protección civil y todo eso. Entonces no sabes quién es el que te va a ayudar a final de cuentas en una situación crítica. Y ¿sabes qué es otra cosa que nos perdemos de parte de los hermanos y de parte de las otras personas en general? Sus oraciones y sus bendiciones. Piensa en tu hermano más querido, en tu hermano más amado de la iglesia. Cuando tú te enteras en el grupo de la iglesia o por algún medio que ese hermano en específico está en necesidad, está en aflicción, que le ha pasado algo, que está enfermo, ¿qué es lo que haces? Le bendices. ¿Qué es eso de que le bendices? Le deseas bien. Eso es justamente lo que hizo Elí. Dijo que Jehová, el Dios de Israel, te otorgue tu petición. Le estaba bendiciendo, le estaba deseando un bien. Y entonces, cuando tenemos amados hermanos en aflicción, les bendecimos, les deseamos bien. ¿Y qué es lo que hacemos inmediatamente? Nos ponemos a orar por esa persona. Cuando nosotros actuamos de mala manera, con malas actitudes, nos perdemos de las oraciones y de las bendiciones de las demás personas. Y créeme que esas oraciones cuentan y que esas bendiciones cuentan y son importantes, fundamentales para nuestras vidas. Vemos en capítulo 2, versículo 20 que dice: Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y visitó Jehová a Ana y concibió 3 hijos y 2 hijas. Pregunta: ¿concibió estos hijos a causa de su oración? ¿A causa de la oración de Ana? No tenemos registro de que Ana haya orado otra vez. Seguro que era el deseo de su corazón, pero tal vez, solo tal vez, Ana ya no oró por más hijos porque dijo: ya está, ya está. Dios me concedió la petición de mi corazón y creo que voy a ser demasiado codiciosa al estarle pidiendo: Señor, ahora otro, ya está. Pero Elí sí la bendijo y le deseó este bien y le dijo: Dios te dé más hijos. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Tuvo 5 hijos más. Dios le concedió lo que ella no pidió a causa de la bendición de un hombre que en su momento ella pudo haber insultado con todo el derecho, pero no lo hizo, se refrenó y recibió la bendición del sumo sacerdote que delante de Dios, con todo y la vida que llevaba, delante de Dios fue escuchada. Así que yo te digo, ¿cuántas bendiciones te has perdido por tu carácter explosivo? ¿De cuántas amistades no te has perdido por esos rencores que no has podido perdonar porque no sabes cómo me siento y no sabes cómo me hizo sentir y tú no sabes cómo me dijo?
Creo que las bendiciones de Dios sobrepasan por mucho cualquier enojo, cualquier disgusto, cualquier rencor. Así que si nosotros somos capaces de creer que Dios tiene la razón, entonces Dios puede obrar y Él honra su palabra. Y como último punto acerca de Ana, te quiero comentar que Ana era una madre dedicada. Ana lo puso, religiosamente hablando, en la persona más calificada en toda la nación de Israel, el mismísimo sumo sacerdote. Sin embargo, a pesar de que estaba recibiendo la mejor educación, ella no rehusó su responsabilidad de estarle guiando a Dios. Sabemos que cada año, dice, le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía y pasaba el tiempo con él. Y le llenaba el corazón con todo lo que ella tenía acerca de él. Le decía: tú eres especial, tú eres producto de la oración, tú tienes que ser un hombre de fe porque Dios oye las oraciones, Dios responde, Dios es bueno, tú naciste para servir a Dios, tú tienes que tener un corazón recto para con Dios, Él te va a usar, un día Dios te va a poner entre los grandes en Israel si tú le buscas de todo tu corazón. Y vemos que ella le contaba y le contaba cómo es que él había nacido, cómo es que ella sufría, cómo es que ella lo dedicó, hasta da detalles de cómo lo dedicó. Dice que trajo 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, la conversación que tuvo con Elí. Samuel conocía los detalles, su mamá se la pasaba contándole todo eso. Y también podemos saber que su mamá le llenaba el corazón de historias y de Dios, porque Samuel escribió el libro de Samuel, al menos el primero, y en el capítulo 2, del 1 al 11, le hizo memorizar un cántico largo de 11 versículos. Entonces eso significaba que se la pasaba recitándolo, cantándoselo, no sabemos cómo, pero Samuel se lo memorizó, no lo puso al azar. Ana le contaba de su oración, se lo cantaba, se lo repetía, y Samuel fue capaz de transcribirlo y plasmarlo. Ella era una madre dedicada que le llenaba el corazón de la palabra de Dios. Y este temor que puso en su corazón se convirtió en un eje en la vida de Samuel y en su ministerio. No quiero poner a Ana como la heroína y como la única que fue la buenaza en toda la historia, pero sí quiero hacer notar y poner énfasis en la gran influencia que como padres podemos tener y en el corazón correcto que nosotros debemos tener para que nuestros hijos sean encauzados hacia Dios y que ellos tengan un ambiente suficientemente fuerte para vivir sus vidas cristianas aun cuando se hayan ido de casa, aun cuando se independicen de nosotros. Y después de esta brevísima introducción, vamos ahora sí a pasar a Primera de Samuel 3. Y yo sé que ya has escuchado muchos devocionales y muchas predicaciones acerca del llamado y acerca de la obediencia de Samuel, pero te decía que yo quiero enfatizar el versículo 1 de Primera de Samuel 3, y dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Estamos ahora en el punto de la historia en el que el pueblo de Jehová no tenía palabra de Jehová. La palabra de Jehová escaseaba. ¿Qué no es eso una contradicción? El pueblo elegido por Dios no tenía palabra de Dios, no tenía dirección de Dios, y cada quien hacía como bien le parecía. Y eso es exactamente lo que está pasando hoy en día. El pueblo de Dios tiene escasez de la palabra de Dios. Y vemos cómo hacen falta maestros en todas las iglesias, no estoy hablando de la nuestra, en todas las iglesias. Vemos cómo se salen por miles de todas las iglesias a movimientos falsos, incluso a cosas tan aberrantes como mormones o testigos de Jehová, por la escasez
de la palabra de Dios, cómo hay miles de personas buscando experiencias místicas en vez de buscar al Dios verdadero, buscando prosperidad en vez de buscar al Dios que prospera, y vemos cómo es que la gente ahora busca los beneficios de ser cristiano sin tener que pagar el precio por ser cristiano, llegar a la cima sin tener que escalar la montaña. Y en estos tiempos donde en nuestra sociedad escasea la palabra de Dios, escasea en la iglesia y por ende escasea en nuestros lugares públicos, escasea en nuestras escuelas, escasea en las salas de juntas de gobierno, ¿cuál es la respuesta de la iglesia para nuestra iglesia y para nuestra sociedad? No sé si tú lo has pensado, pero tal vez la respuesta sea tu hijo. Un hombre, Samuel, dio la vuelta a todo Israel para que buscaran a Dios. Un hombre, David, hizo una revolución e hizo un avivamiento en su pueblo. Por un hombre, por Moisés, el pueblo fue sustentado en el desierto, y por un hombre que se interpuso entre Dios y el pueblo rebelde de Israel, el pueblo de Israel no fue consumido. Entonces, a veces no pensamos que una sola persona pueda hacer la diferencia, pero yo quiero pensar que la diferencia puedo ser yo y la diferencia puede ser mi hijo. Si yo lo educo adecuadamente, Dios le puede usar para que sea el catalizador de un avivamiento. No sé a qué escala, eso no importa, eso es obra de Dios y eso es jurisdicción de Dios y soberanía de Dios. Yo tengo que poner delante de Dios un hijo preparado para ser usado, para ser utilizado, lleno de la palabra de Dios, lleno del temor de Dios, y Dios va a hacer el resto, porque el resto ya no me toca a mí. Creo que el paso del tiempo es implacable, y podemos ver lo que el paso del tiempo hace generación tras generación. Si buscas en el libro de Jueces, el primer capítulo, el primer versículo, dice que el pueblo de Dios buscó a Jehová antes de salir a la batalla. Y si buscas el último capítulo, el último versículo del mismo libro de Jueces, hallarás que cada quien hacía como quería, porque no había rey en Israel en ese entonces. Cabe aclarar que sí había rey en Israel. Dios se los reclama cuando ellos piden un rey y dice: ¿qué no soy yo su rey? Me están menospreciando. Pero cada quien hacía como parecía. El periodo de los jueces duró unos 200 años, y me sorprende cómo es que, por ejemplo, la nación de los Estados Unidos, que ha estado en existencia unos 230 años, hoy en día los jóvenes de menos de 20 años es la quinta generación de estadounidenses que viven allí, y cómo ha cambiado las cosas desde que los puritanos establecieron las primeras colonias hasta la fecha. Vemos matanzas en escuelas, vemos chavitos enviciados en redes sociales, en videojuegos. Su principal ambición es convertirse en un famoso youtuber o un influencer. Vemos cómo todo está patas arriba con homosexualismo, rebeldía, están incontrolables. Y yo quiero que en esta mañana nos llevemos como meditación hacia dónde van nuestros hijos, qué es lo que ambicionan, qué es lo que quieren, si les preocupa tanto la carrera universitaria como tener una relación viva con el Dios vivo, si nos ponemos nosotros locos, así como si nos dijeran: ¿sabes? No quiero estudiar la universidad, ya con la prepa, o peor aún, no quiero ni la prepa, con la secundaria ahí me quedo. Nos ponemos locos, que así de locos nos pongamos cuando no oran, cuando no leen. A ver, hijo, vente, vamos a orar, vamos a leer, con su carota, no importa,
vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a la reunión de oración, va a estar expuesto a la palabra de Dios y el Señor va a hacer su obra en su corazón. Entonces, tenemos que estar ambicionando eso porque en 1 Samuel 3, voy a leer del 19 al 21, dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y esto es exactamente lo que yo quiero para mis hijas. Yo quiero que crezcan, no nomás que crezcan a lo bruto, que crezcan en compañerismo con Dios, que Jehová esté con ellas y que sean conocidas por su conducta piadosa, que sean moldeadas a fin de cuentas, que en la iglesia sean un activo valioso, que sean mujeres no solo piadosas, sino listas para el ministerio, listas para servir, listas para la escuela dominical o dar un estudio o lo que se les llame. Y dice aquí que Jehová se volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel por la palabra de Jehová. Y quiero que Dios esté manifestando constantemente en la vida de mis hijas por su palabra. En algún punto ellas tienen que acercarse a la palabra de Dios solitas, tienen que meditar en la palabra de Dios, tienen que absorber la Biblia y vivir en consecuencia. Llevar el peso de la palabra en sus vidas para que puedan temer a Dios todos los días de sus vidas. No significa que nunca se van a equivocar, significa que van a estar dispuestas y listas para regresar a Dios, que no se imaginen su vida sin Dios, que teman el vivir lejos del favor de Dios y lejos de la voluntad de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es buena. Te rogamos, Señor, que podamos estar transmitiendo la pasión por tu palabra a la siguiente generación, que levantes una generación de hombres y mujeres piadosos que proclaman tu palabra y que hacen la diferencia en nuestra sociedad. Ayúdanos, oh Dios, y danos sabiduría en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues muchas gracias. Dios les bendiga mucho.